No se puede describir lo indescriptible. Ningún escritor e historiador podrá lograr narrar con tal exactitud lo que realmente aconteció. La policía judía dentro del gueto de Varsovia. En los centros nazis de exterminio no solo hubo prisioneros judíos, también hubo guardias judíos llamados capos que castigaban y vigilaban a sus iguales. Los capos gozaban de ciertos privilegios a cambio de realizar su tarea principal, mantener en orden al resto de la población prisionera. Los nazis les exigían ser suficientemente duros al vigilar, perseguir, golpear e incluso asesinar a sus mismos compañeros. No obstante que algunos de estos capos emplearon su posición para ayudar e incluso salvar a otros prisioneros, también hubo otros que mostraron una conducta cruel. ¿Víctimas o verdugos? En principio, al ser juzgados, se les consideró como colaboradores en condición de igualdad con los funcionarios nazis. Sin embargo, la visión de los capos comenzó a variar de manera paulatina con el paso del tiempo. Empezaron a ser considerados como personas que habían sido manipuladas, que cometieron errores al estar sometidas, víctimas de los nazis. Se sostuvo que su conducta en los campos de concentración fue la única forma que tuvieron de resguardar su propia vida y la de sus familias, e incluso de salvar a otros prisioneros. Capo. Este término quedó ineludiblemente ligado a la vergüenza y el terror en la memoria colectiva. Aquí el caso de Karel. Karel Perechodnik fue un diarista polaco que se unió a la policía judía del gueto, en el gueto de Auschwitz, durante la ocupación nazi de Polonia. Obtuvo una licenciatura en agronomía en la Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia y una maestría en Toulouse, Francia. En febrero de 1941 se unió a la policía del gueto judío organizada por el Judenrat, por orden alemana. Cuando el comandante de la policía del gueto les aseguró que su familia estaría protegida, el 19 de agosto de 1942, Perechodnik llevó a su propia esposa e hija a la plaza principal del gueto, pero fue traicionado. Anka y Alinka estaban entre los 8.000 judíos enviados a la muerte a Treblinka. Posteriormente fue enviado a un campo de trabajo. Perechodnik se culpaba constantemente por la muerte de su esposa e hija. El 20 de agosto de 1942, Karel Perechodnik escapó de Varsovia junto a su madre y otros judíos. Permaneció escondido hasta que fue capturado y ejecutado. Perechodnik escribió sus memorias durante la guerra en un diario llamado "Soy un asesino", donde expresa todos los dilemas éticos que le tocó pasar. Un dilema ético es una situación donde la ética y la moral tienen un conflicto, donde si aplicas la moral, la ética la dejas a un lado, y si usas la ética, la moral la dejas a otro lado. Esto ha realizado demasiadas preguntas sobre cuál usar en estos conflictos que te vengo a platicar el día de hoy. En el caso de los capos, no se sabía si amenazaban a sus familias o su propia vida, o si simplemente eran violentos y querían ver sufrir a sus propios compañeros de celda, pues su función era supervisar a otros prisioneros para forzarlos a realizar trabajos realmente pesados en pésimas condiciones. En estos casos tampoco podemos juzgar, no sabemos la total verdad, solo una aproximación, y con esto se crea otro conflicto entre lo ético y lo moral. Estos casos se consideraban dilemas éticos, ya que disponían de pocas opciones, pues básicamente su vida diaria era matas o te matamos. Ellos eran obligados hasta cierto punto, pues siempre tuvieron la opción de dar un no como respuesta, y si este era el caso, ¿por qué no lo hicieron? Aquí muchas personas entrarán en debates sobre decir si eran buenos o malos por el hecho de no negarse. Yo en este instante me encuentro en un punto medio. Nunca vamos a saber quiénes fueron los nazis que de verdad asesinaban por puro placer y satisfacción, así como nunca vamos a saber quiénes eran los que solo seguían las órdenes por miedo a morir. En este momento tú puedes decir de manera muy noble, yo sí me hubiera sacrificado, pero esa es una respuesta que ni siquiera tú sabes con certeza, porque nunca has estado bajo la presión de tener un arma en la cabeza y que te den esas dos opciones, o los matas o te matamos. Y por más que en este momento tú estés tratando de ponerte en el papel de estar entre la vida y la muerte, no sabes cómo se siente esa presión, porque consciente o inconscientemente tú sabes que ya no estamos en esos tiempos y tú sabes que no estás amenazado en este momento, por lo que nunca sabremos quiénes eran los malos de la historia, porque el miedo te puede llevar a hacer cosas inimaginables. En estos casos creo que los valores son muy importantes, porque
en tu familia siempre te van a enseñar valores, te van a decir que está bien y que está mal, como en este caso matar está mal, o sea, eso siempre ha estado visto mal. Pero ellos traicionaron sus valores, traicionaron a los valores que ellos tenían para poder salvar su vida y salvar a los suyos. ¿Qué es el bien? Es todo lo que está hecho de una manera correcta o lo mejor hecho posible, siendo el mal todo lo contrario. Esto es algo básico que creo que ya todos sabemos, porque nos lo enseñan sobre todo en la escuela con clases de valores, cívica y ética, donde nos enseñan un poco de los valores de la vida diaria o de las reglas que existen en esta. Y la familia, porque ahí es donde más se empiezan a formar esos valores y esa educación que tienen los hijos para cuando crezcan ser responsables, respetuosos y se forma la integridad de la persona. Hay 3 lugares en donde se aprende qué está bien y qué está mal: la familia, tu escuela y tu círculo social. Y hay 2 cosas que rigen qué está bien y qué está mal, que es las leyes y la sociedad. Para mí el bien es hacer cosas que te hagan sentir bien, orgulloso de ti mismo, lleno de paz. Son las acciones que no te perjudican a ti, tu entorno o tu círculo. El mal es todo lo contrario, puede que te hagan sentir bien y orgulloso, pero con remordimiento y arrepentimiento de haber hecho acciones que te perjudiquen y llegar a pensar, pues está mal, porque lo hice, porque siquiera lo pensé, es normal, todos lo llegamos a pensar. Pero hay que saber cómo solucionar las cosas que hicimos mal. Así que si bien no existe el bien y el mal en concreto, todos tenemos nuestro criterio propio para saber qué es el bien y qué es el mal. El bien y el mal dependen mucho de nuestra opinión, de nuestros sentimientos, de la situación por la que estemos pasando en ese momento. El bien y el mal lo determinan el tiempo, la cultura, las creencias, las costumbres, la sociedad en sí. Lo que yo creo que nos sirve en el presente es saber que siempre nosotros vamos a tener que tomar decisiones difíciles en nuestra vida y hay que aprender a decir que no, aunque tengamos ese tipo de presión social. He aprendido mucho con la guerra, he aprendido sobre la opinión, sobre la verdad, las consecuencias, las acciones, el bien, el mal. Y algo que me dejó muy marcado y que me gustaría decir es que no siempre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos es la verdad. Y que siempre hay que ponernos en los zapatos de los demás para saber qué se siente, para tratar de entender un poquito más y verlo desde otro punto de vista. Pude ver una parte importante de la historia que no aparece en los libros y logré observar y analizar una versión distinta del pasado. Esto me hizo cuestionar conclusiones que había escuchado antes y también cambió mi punto de vista sobre el tema. El aprendizaje que me queda es que el odio y la violencia jamás resolverán un problema y que es necesario que estemos en paz con nosotros mismos para que podamos estar en paz con los demás. Aplicando lo que aprendí de este tema a la actualidad, se puede resumir en esta frase: es más fácil dividir que sumar. Digo esto debido a que fácilmente un solo post o palabra en internet puede crear mucho odio, discriminación y violencia. Tal es el caso de que a inicios de pandemia, las personas de origen asiático fueron discriminadas en todo el mundo debido a que se les asoció con el virus, menospreciándolas e incluso asesinándolas, como ocurrió en un tiroteo en Atlanta, en el que 8 mujeres, 6 de origen asiático, perdieron la vida. Creo que si dejáramos de etiquetar a las personas por sus acciones y viéramos a las acciones como son, pudiéramos buscar el origen real de los retos y de los problemas o dificultades a los que nos enfrentamos y podríamos hacer un cambio real, un cambio que realmente impactara y que no nos llevara a estar repitiendo nuestra historia año tras año tras año.